cada uno de los que nos toca compartir, yo creo que a cada persona que le toca compartir y hay temor del Señor, y tiene que haberlo, siempre está la pregunta de uno, dice: Señor, ¿y qué comparto? ¿Ya? Yo no sé cuántos mensajes usted habrá escuchado en su vida, y no sé cuántos mensajes yo he escuchado y cuántos mensajes he compartido. Deben ser varios. Y orando siempre uno viene algo al corazón y de repente uno le da vuelta, y con relación a esta palabra también es algo que empezó a dar vuelta, y posteriormente, aunque me di otras vueltas por otro lado, llegué donde mí, y sin duda tiene que ver con lo que el Señor quería que compartiéramos en esta mañana. La pregunta que aparece ahí dice, el título dice guiados, y la pregunta dice ¿por quién? ¿Ya? De alguna manera todos somos guiados. La pregunta es ¿por quién? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de un guía, estamos hablando de alguien que dirige, alguien que orienta, ¿ya? Alguien que se dice también alguien que instruye a otros en un camino específico, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos en el caso de la Marina, se habla del buque guía, que es un buque que está ejerciendo como un verdadero líder. ¿Y qué es lo que hace? Sirve como referente para otros barcos, para que estos en sí mantengan la posición correcta y no pierdan el rumbo, ¿ya? También yo sé que usted lo ha hecho, la mayoría yo lo he hecho. ¿Sabía? Este palito que sirve, que planteamos en un macetero cuando queremos poner una planta y queremos, como dice, que guíe o que el árbol no se enchueque. No sé si a usted le pusieron una guía. Eso lo sabe usted. También una guía puede ser un documento que tiene principios y que de alguna manera encausa algo. Sin duda que una de las cosas que nosotros deberíamos tener presente, que la palabra del Señor está para encauzar nuestra vida, para guiarnos con la ayuda sin duda del Espíritu Santo. Yo creo que en eso tenemos que estar de acuerdo. Y fíjese que leyendo la palabra, encontré algo ahí en el Salmo 25, 4, 5, y dice así la palabra del Señor. Dice: muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. ¿Qué es lo que está pidiendo el salmista? Dice: muéstrame la senda correcta. Cuando él pide que le muestre una senda correcta, es porque también hay una senda que no es correcta. Así como hay un camino que es correcto, también hay una senda que no es correcta. Entonces lo que está pidiendo en este caso el salmista dice: muéstrame la senda correcta, Señor, y señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad, enséñame, porque dice: porque tú eres el Dios que me salva, pongo en ti toda mi esperanza. En el mismo Salmo 25 dice: guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseñas el camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto. Dice que Él guía a los humildes. Ahora, para ser guiado, una de las cosas que se necesita es ser humilde, por hermano. El soberbio no puede ser guiado. No puede ser guiado. Para que podamos ser guiados necesitamos tener humildad. Entonces fíjese que cuando dice acá que Dios guía a los humildes para que hagan lo correcto en su camino, y dice el salmista: señálame el camino que debo seguir. Y una de las cosas que anoté yo acá es el hecho de que debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe por el camino que debemos seguir. Debemos pedirle para no seguir nuestro propio camino, porque el salmista está señalando acá, insisto en esto: señálame el camino que debo seguir, no el camino que yo quiero seguir, hermano. El Espíritu Santo sabe el camino que debemos seguir, y por eso tenemos que pedirle a Él que nos guíe por ese camino,
Porque hay un camino que nosotros queremos seguir, que el yo quiere seguir, pero nosotros estamos acá en esta tierra para ir por el camino que el Señor quiere que sigamos. Por eso el salmista dice: señálame la senda correcta y señálame el camino que debo seguir. No el camino que yo quiero seguir, de la forma que el Señor quiere, no de la forma que yo quiero. Él es el Señor. Amén. La misma palabra dice que ¿por qué es importante pedirle la dirección, la guía al Espíritu Santo? Porque el mismo proverbio dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos, dice, que al hombre le pueden parecer derechos, pero al final de ese camino dice, ¿qué es lo que hay? Hay muerte. Hay un camino que al hombre le parece recto, dice otra versión, pero acaba por ser camino de muerte. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere llegar al final de ese camino, sino ir por el camino que Dios ha trazado para nuestra vida. Entonces, lo reconozcamos o no, queramos o no, alguien nos guía o algo nos está guiando. La pregunta es: ¿quién nos guía hoy día? ¿Quién es nuestro guía? ¿Quién nos está encaminando en este día? Entonces, por las circunstancias, a veces podemos ser guiados por las circunstancias, a veces somos guiados tal vez por los sentimientos, podemos ser guiados por distintas cosas. O a veces dice: haz lo que dicte tu corazón. Oye, le dice: hermano, haz lo que dicte tu corazón. Oye, hermano, dice una palabra de Dios. No, pues hermano, si el corazón es malo. Yo no puedo caminar por lo que dicte mi corazón, porque el corazón es engañoso. ¿Se acuerda? Por eso el pastor Sergio estuvo compartiendo un día miércoles acá acerca de que por sobre toda cosa guardada, ¿qué teníamos que guardar? Nuestro corazón, pues, hermano. Por eso es que no podemos andar de acuerdo a lo que dicta el corazón, porque el corazón es engañoso. ¿Ya? Entonces, a veces, como dice, las personas son guiadas por las circunstancias, a veces por deseos personales, por sentimientos. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Por ejemplo, ¿por qué es tan peligroso cuando las personas son guiadas por los sentimientos? Fíjese que alguien señaló lo siguiente: en la fe, mi máxima prioridad siempre va a ser Dios. Cuando yo camino por fe, mi prioridad, ¿quién es? Es Dios. Pero describió, dice: pero los sentimientos, la máxima prioridad soy yo mismo. Entonces, si soy guiado por los sentimientos, ¿quién estará en primer lugar? Yo. Pero cuando somos guiados por la fe, quien ocupa el primer lugar es el Señor. Por eso es que usted y yo no podemos caminar por sentimiento, porque el sentimiento está enfocado en el yo. En cambio, la fe, cuando caminamos por fe, estamos enfocados ¿en quién? En Cristo, en Él, en sus planes. Cuando caminamos por sentimiento, el yo se apropia y al final caminamos de acuerdo a los planes que el yo quiere. Y de alguna manera empezamos a anular lo que es la voluntad del Señor. Ahora, cuando una persona camina por decisiones, como dice, basadas en los sentimientos, no hay firmeza, hermano. No hay firmeza, porque los sentimientos cambian de la noche a la mañana. Entonces, lo que yo decido hoy por sentimiento, en esta mañana puedo tomar otro camino. Yo no lo he visto a través, hermano, del tiempo que llevamos en el ministerio. Hay gente que dice y toma decisiones basadas en sus sentimientos, y a veces le hace promesa a usted y le hace promesa al Señor basada en ¿qué cosa? En los sentimientos. Pero de repente eso cambia y ya no va por ese camino. ¿Por qué? Porque sus sentimientos cambiaron. Por eso que usted y yo no podemos darnos el lujo de caminar por los sentimientos. Debemos caminar por fe, enfocado en el Señor, porque los sentimientos siempre nos van a llevar a enfocar en nosotros. Nosotros vamos a ocupar el primer lugar. Y eso sin duda no está dentro de lo que es la voluntad de Dios. Los sentimientos, de alguna manera, como yo soy prioridad, me llevan a dejar de lado lo que es la voluntad de Dios y darle prioridad al yo. Y eso debemos tener cuidado, porque también nos acostumbramos a decidir por los sentimientos.
Y cuando decidimos por sentimiento, de alguna manera vamos a estar anulando lo que es la voluntad de Dios. Porque siempre en la vida, hermano, y a mí me ha tocado experimentarlo, se van a cruzar lo que es la voluntad de Dios con mi propia voluntad. Entonces, ¿por qué es importante la Escritura? ¿Por qué la palabra es tan importante? El mismo Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que esta es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para enseñarnos la verdad, y dice, y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra, nos enseña la verdad y nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Pero no solamente nos hace ver lo que está mal, sino que también nos corrige cuando estamos equivocados. Y aparte, hermanos, que Dios nos enseña a hacer lo correcto. ¿Se fija qué importante que es la palabra? Si yo no escudriño en la palabra, ¿cómo voy a saber si estoy bien? ¿Cómo voy a saber si estoy yendo por el camino? En cambio, cuando tomo la palabra, esta palabra me hace ver lo que está mal en mi vida, nos corrige, dice, cuando estamos equivocados, y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Es importante la palabra o no? Sin duda. Además dice que Dios la usa para preparar y capacitar al pueblo. ¿Para qué? Para que haga toda buena obra. Amén. Esa es la introducción nomás, hermano. Pablo, cuando escribe esta carta de los Efesios, como varias cartas, él no está en la playa, él no está en un lago. En este momento Pablo está encarcelado en Roma. Y de ahí nace este consejo. Por eso que le digo que es tan importante lo que vamos a ver con relación al Espíritu Santo, la llenura, porque aquí Pablo es un hombre lleno del Espíritu Santo, y aunque está encarcelado, envía un tremendo mensaje a la iglesia del Señor. Y aquí dice en el versículo 15, dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino sino como sabios. No vivan como necios, sino como sabios. Cuando estamos hablando de necedad de alguien necio, hablamos de una persona que no tiene conocimiento, de una persona que no hace lo que debería hacer, ya de una persona que es obstinada, que es terco, que de alguna manera es terco, testarudo. Así nos encontró el Señor, ¿o no? Así me encontró a mí, testarudo, terco, porfiado, necio, porque iba en contra de lo que es la voluntad del Señor. Pero viene acá el Señor y nos dice la palabra, así que tengan cuidado de cómo viven. Es importante, hermanos queridos, no solamente lo que nosotros decimos, es importante la forma como nos conducimos. Entonces la palabra nos dice, tengan cuidado cómo viven. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. Vivan como sabios. Dice la palabra del Señor que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina del Señor. Colosenses dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. No solamente tenemos que vivir, como dice, con temor del Señor cuando estamos acá, sino especialmente, hermano, cuando estamos entre aquellos que no conocen al Señor. Y ahí es donde a veces hemos perdido testimonio. Y por eso que a veces la gente no quiere escuchar. Por eso nos instan esta mañana, dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Es importante, entre los que no creen. Sin duda no participamos, pero no nos podemos apartar. Estamos en este mundo, no somos del mundo, pero Dios nos ha puesto aquí para hacer luz. Y por eso queremos caminar con sabiduría, dice, entre los que no creen en Cristo, dice, y aprovechen al máximo cada oportunidad. Cada oportunidad que tengamos tenemos que aprovecharla, porque el tiempo es corto. Imagínense, hermanos, ya estamos septiembre ya. Y parece que ayer recién estábamos de vacaciones. ¿A dónde va a ir usted de vacaciones? Yo escuché a un humorista que le preguntaban, ¿dónde va a ir de vacaciones? Y él dijo, estoy pensando, como dice, ir a Cancún, igual que el año pasado. Le dijo, ¿va
fue a Cancún el año pasado. No, también tenía ganas de ir. Pero no. Por eso le dijo, quiero ir a Cancún igual que el año pasado. Y fue. No, es que también el año pasado tenía ganas de ir. Vivir sabiamente, hermanos queridos. Dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad que tengamos, hermanos, de hablar del Señor, hacerlo. Oportunidad que usted tenga de entregar un tratado, hacerlo, porque los tiempos se han acortado. De verdad, es cosa de que usted mire las noticias nomás. Es cosa de ver lo que está pasando, como dice, en el mundo entero, y cómo las señales de la venida del Señor se están cumpliendo. Entonces debemos vivir con cuidado, con sabiduría, y aprovechar al máximo también, ¿para qué? Para hacer y mostrar el amor de Dios. Entonces dice, vivan con sabiduría, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Estamos viviendo, hermano, en un tiempo en que la gente no piensa, llega y hace nomás. Y simplemente actúa, y después vienen las consecuencias familiares, las consecuencias también para la misma iglesia del Señor. Fíjese que una de las cosas que hemos conversado es el hecho de que en este tiempo la gente no pide consejo. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Por qué usted piensa que la gente no pide consejo? ¿Por qué? Exacto. Por eso no pedimos consejo. ¿Sabe por qué? Yo le pregunté a Ana Faría, ¿por qué no pidieron consejo? No, porque ellos ya habían determinado algo. ¿Sabe por qué no pedimos consejo? ¿Por qué? Porque no queremos que nos digan lo que no queremos escuchar. Entonces, y más encima usamos el nombre de Dios. No, si yo ya hablé con Dios. ¿Y qué hace usted ahí cuando le dicen eso? ¿Quién es Alberto Cornejo al lado de Dios? Pero ese es el tema. ¿Sabe por qué no pedimos consejo? Porque no lo queremos. Por eso, así es simple. Porque ya hemos determinado. Entonces lo que hacemos es avisar, voy a hacer esto. Entonces ya no da lugar al consejo usted, porque ya ha determinado ya. Entonces, ¿qué consejo vamos a dar? Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. La voluntad del Señor es que nosotros aprendamos. La voluntad del Señor es que busquemos el consejo de Dios, busquemos el consejo de la palabra, busquemos el consejo de alguien que sea, como dice, lleno del Señor y que nos pueda dar una dirección, una guía. Pero no queremos ser guiados a veces. Y tal como decía nuestro hermano, no queremos el consejo, no vamos a buscar el consejo porque ya hemos determinado y queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero decimos que el Señor es el Señor. Entonces, dice, saquen el mayor provecho cada día en nuestra oportunidad, dice, porque los días son malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Y cómo procuro eso? Tengo que tener tiempo con el Señor, tengo que tener tiempo con la palabra. Dice, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Hay gente que sabe aquí, a mí me da cosa, porque cuando yo pongo algo delante del Señor, y sé que como mis pastores acá también lo hacen, liderazgo, uno tiene que tener un tiempo de espera. Pero hay gente que dice, no, si yo ya oré al Señor y ya me respondió. Y yo le digo al Señor, ¿y por qué a uno se le demora tanto en responder? De verdad, o sea, es una cosa así automática. Yo, hermano, a veces yo aún tengo cosas que puestas delante del Señor y estoy esperando una respuesta. Pero la gente viene, no, si ya el Señor me respondió. Pero ¿es eso así? ¿Es realmente eso? O yo, como dice, lo que pasa que yo no le di espacio al Señor, porque cuando uno le pregunta al Señor tiene que darle el tiempo para que el Señor responda y para que Él responda de acuerdo a como Él quiere, no como yo quiero. Pero hoy día no estamos dispuestos a eso. Entonces dice, ser líder sabio, dice la nación, dice el liderazgo sabio, dice, sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros.
Fíjese qué importante. Y después dice la palabra: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. No sé si a ustedes le han preguntado, pero a mí varias veces me han preguntado: pastor, ¿el vino es malo? Yo sé que a ustedes le han hecho la pregunta, y sobre todo en este mes a lo mejor usted quiere preguntar. A mí no me gusta el vino, por si acaso. No me gusta el vino. Pero lo que señala la palabra acá, lo que condena el Señor, es la borrachera. Dice: no se emborrache con vino, porque esto le arruinará, ¿qué cosa? La vida. En cambio dice: sean llenos del Espíritu Santo. Ahí está la palabra. No se emborrachen con vino, dice, porque eso les va a arruinar la vida. En cambio dice: sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, sin duda, cuando Dios nos dice que no hagamos algo, es porque Él nos ama. Es como cuando yo le decía a mis hijos: tengo que disciplinarte porque te amo. No solo el vino, hermano, es el que puede sacarnos de control. En estos momentos, como dice, hay muchas cosas, personas que son controladas por filosofía, por deseos, por apetitos, por pasiones, por materialismo. Y sin duda que cuando una persona se emborracha, lo que hace es perder el control. Pierde el control. ¿Cuántos asesinatos se han cometido, hermano? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos choques? ¿Cuántos accidentes han habido por la embriaguez? Porque pierde el control. Y más encima nos falta el que dice: no se preocupe, yo con alcohol manejo mejor. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y todos los años, hermanos, ves que hay fiestas, ves que hay cosas así, hay gente que muere. El día viernes, cuando estaba orando, yo le pedí al Señor, le decía: Señor, yo sé que esto es difícil, pero pienso en toda la gente que está saliendo, toda la gente que va a salir. Y hay gente que sale con responsabilidad, pero hay gente que sale con irresponsabilidad, hermano. Ayer mismo mi esposa me contaba de una noticia de una chica que ahí la atropellaron por un hombre que andaba curado ya manejando. Eso es lo que hacen, ¿se fija? Por eso la palabra dice: no se emborrachen. Ojo, y esto Dios le está hablando a la iglesia. A la iglesia dice: no se emborrachen con vino, en lo cual hay desenfreno. Antes sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, ya sea que el Espíritu Santo nos llene, o sea el vino, hay una consecuencia. El emborracharse con vino sin duda va a traer perdición. En cambio, llenarse y emborracharse del Espíritu Santo traerá salvación, trae vida. Ahora, es importante esto porque a veces lo hemos entendido mal, hermano, y asociamos la llenura del Espíritu Santo a un momento de éxtasis, a un momento específico. Pero la voluntad del Señor, ¿cuál es? La voluntad del Señor es que usted y yo cada día seamos llenos del Espíritu Santo. No es para un momento específico. Cuando usted conoció al Señor, cuando yo recibí al Señor, Dios puso un sello y nos selló con el Espíritu Santo. Fuimos sellados. Usted es una persona, usted tiene un sello. Hay un indicador ahí. Esa es la carta de garantía de que usted es un hijo de Dios. Hay un sello que está marcado a decir: este es hijo mío. Tiene el sello del Espíritu Santo. Pero otra cosa es este proceso en el cual tenemos que ir, donde tenemos que ir llenándonos cada día del Espíritu Santo. Cada día. ¿Para qué? Para que Él pueda guiarnos en cada área de nuestras vidas. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, no solamente para venir acá. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para compartir la palabra, para poder ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos. Yo necesito eso. Fíjese que cuando vemos la palabra ahí en el libro de Hechos, cuando tenían que buscar personas que ayudaran a distribuir los alimentos, el libro de Hechos dice en 6:25, y quiero leerlo, hermano, porque es importante lo que sale ahí. Hechos capítulo 6, del 2 al 5. Dice: mire, a multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestra de descontento. Los creyentes que hablaban en griego se quejaban de que los hebreos, de que los que hablaban hebreo, diciendo que las viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera
que los 12 convocaron a todos los creyentes en una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocuparnos nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados. ¿Y qué cosa? Y estén llenos del Espíritu Santo. No que vayan a estar, sino que estén presentes. Hoy día usted y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Si queremos caminar conforme a la voluntad, solo no podemos, hermano. No podemos. No podemos seguir el camino solo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces dice: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos le daremos la responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar tiempo a la oración y enseñar la palabra. Y mire lo que dice: a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué cosa? De fe y del Espíritu Santo. Acuérdense lo que dijimos al principio, que cuando somos guiados por la fe, nuestro centro, ¿quién es? Dios. Cuando somos guiados por los sentimientos, ¿quién es el centro? ¿Quién está guiándole a usted? ¿Su sentimiento? ¿O está siendo guiado por fe? Los frutos van a indicar eso. Entonces, el Espíritu Santo es importante. Ahora, para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, una de las cosas que debemos cuidar es no contristar al Espíritu. Es decir, no entristecer al Espíritu Santo. Vamos a ir a Efesios. Mire, dice la palabra del Señor así: no empleen, dice, si eres ladrón, deja de robar. Bien clarito, ¿eh? ¿Ya? Si eres ladrón, deja de robar. Si eres mentiroso, si eres adúltero, si eres infiel, así es simple. Así tiene que ser el cambio, hermano. No que a media. Entonces dice: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno para que compartas generosamente con los que tienen necesidad. No emplees un lenguaje grosero, ofensivo. Que todo lo que digas sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien las oiga. Dice: no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. Fíjese, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? No, diga yo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Exacto, sí, hágase responsable. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice? No entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. ¿De qué forma vivimos, hermano? Podemos entristecerlo. Entonces, si entristecemos al Espíritu Santo, difícilmente nos va a llenar. Necesitamos, primero que nada, no entristecer al Espíritu Santo. Dice: no entristezcan al Espíritu Santo en la forma en que vive. Recuerdo que Él ya los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Él es la garantía. Y es el mismo Espíritu el que está testimonio de que somos hijos de Dios. Tenemos que pensar esto, hermano. Dice que el mismo Espíritu da testimonio si somos hijos de Dios. Él nos da testimonio a nosotros. Y es importante que usted le dé testimonio. Entonces dice: no se emborrachen con vino, porque eso le arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Como le decía, necesitamos, para todo lo que hagamos como creyentes en Cristo, ya sea en este lugar, sea en el trabajo, sea en medio de la familia, sea en el medio del vecindario, sea lo que hagamos, hermano, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ahora, lo peor y lo más frustrante que puede ocurrir a una persona es intentar vivir la vida cristiana, esta nueva identidad, en su propia fuerza. Eso es un grave error, hermano. Vamos a salir decepcionados. Es lo más frustrante que puede haber, porque esto no es por nuestra capacidad, porque nuestra capacidad es limitada.
pero el poder de Dios es ilimitado. Es ilimitado. Entonces, si consideramos nosotros que con nuestra inteligencia, con nuestra propia fuerza, vamos a poder cumplir la voluntad de Dios, estamos totalmente equivocados. Necesitamos el poder de Dios para cumplir el propósito de Dios. Imagínense, necesitamos de Dios para cumplir el propósito de Dios. Por eso Jesús dijo: apartados de mí ustedes nada pueden hacer. Y creo que eso es uno de los errores que hemos cometido, de que hemos querido hacer las cosas basado en nuestro intelecto, en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, por nuestra, como decía, por nuestra chispeza, como decía. Y no es así. Entonces es importante que nosotros caminemos llenos del Espíritu Santo. ¿A partir de cuándo? ¿Cuándo lo necesitamos? Hoy día, por hermano. Si usted no sabe si va a estar acá mañana, yo tampoco. Yo no lo sé. Y sin duda Dios tiene planes en este día. Dios tiene propósito. Y para que podamos caminar en los planes, para poder caminar, necesitamos hoy día ser guiados por el Espíritu Santo. No puede esperar mañana. ¿Cuándo tiene que ser la búsqueda entonces del Señor? Hoy día. Fíjese que la gente viene y planifica, y está bien. Como dice, no está malo planificar y hacer planes. Pueden hacer, dice la Escritura, todos los planes que quieran, pero al final dice: lo que prevalece son los planes del Señor. Tenemos que hacer planes, claro que van. Pero tal como decíamos un tiempo atrás, es importante involucrar al Señor en los planes. Si el Señor quiere, haremos esto. Si el Señor quiere, porque hay un Señor. Y a veces el Señor dice no. Entonces, la iglesia hoy más que nunca necesita hombres y mujeres que sean guiados por el Espíritu Santo. Para poder compartir, hermano, la palabra necesitamos esta llenura. Por eso que yo le digo, de repente hemos limitado al Espíritu Santo a este lugar. Y ya hay manifestaciones, y está bien por eso. Pero el Espíritu Santo quiere guiarnos y llenarnos en todo tiempo. Pero una cosa necesita el Espíritu Santo, y es que nosotros le demos ese espacio. Dios nos respeta, hermanos, Dios nos respeta nuestras decisiones. Pero Dios sabe perfectamente que la iglesia no puede avanzar sin el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo a los discípulos que tenían que esperar? Le dijo que esperara la promesa. Ellos necesitaron ser investidos de poder de lo alto. Necesitaron ese poder. ¿Acaso hoy día la iglesia no lo necesita? ¿Cuántas cosas, hermano, cambiarían en la iglesia si la iglesia tomara este mandato? Porque esto no es una opción. Esto es un mandato para usted y para mí de ser lleno del Espíritu Santo. Pero lo hemos tomado como una opción y hemos visto las consecuencias en la iglesia. ¿Por qué no alcanzamos lo que tenemos que alcanzar? ¿Por qué no tomamos lo que Dios dijo que vamos a tomar? Hay una promesa ahí que hace muchos años de una profecía de Chile para Cristo. Y yo creo que usted lo ha escuchado muchas veces. Y la pregunta: ¿qué ha pasado con eso? ¿Cómo está nuestro país ahora? Y sin duda es fácil decir, bueno, la autoridad es un mal gobierno, esto y acá. Pero la pregunta: ¿y la iglesia, la que tiene que ser luz? Hay una responsabilidad nuestra. Y tenemos que asumirla, hermanos queridos. Y dejar, como hice esto de querer hacer las cosas a nuestra manera, dejar de manifestar, como hice, vivir por sentimiento, donde yo tengo el primer lugar, y empezar a vivir cada día por fe, donde Dios tiene la prioridad absoluta. Y cuando Dios tiene la prioridad absoluta, sin duda que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero si seguimos viviendo por sentimiento, si vivimos por las circunstancias o de acuerdo a cómo esté el tiempo, la verdad es que no vamos a ir adelante. Por eso que cuando inicia la palabra acá, el apóstol dice: tengan cuidado de cómo
viven. Tengan cuidado, porque de alguna manera nos estamos amoldando tal vez a lo que hay afuera, cuando en realidad nosotros deberíamos, como dice, ser referente. Tal como este barco, como dice este barco que te busque, que tiene que ser líder, que lleve adelante y tiene que ser referente. Usted y yo tenemos que ser referente. Usted tiene que ser referente primero en su familia, en su vecindario, en todo lugar donde vaya, donde trabaja. Los jóvenes donde estudia tienen que ser un referente. Pero para poder ser referente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hoy más que nunca. Como le digo, no tiene que ver con un sentimiento. Usted solamente usted cree que si le pide al Señor que lo llene de su Espíritu cada día, Dios le va a negar eso. No lo va a hacer. El tema es que no lo pedimos. ¿Por qué? Porque estamos caminando en nuestras propias fuerzas y decimos, no, Señor, si yo puedo con mis propias fuerzas. Y la verdad es que no, Tenemos un desafío hasta que venga el Señor o Él nos llame a su presencia, y es de poder ser luz. Pero nosotros no podemos alumbrar por nosotros mismos. Como las estrellas necesitan el sol, como la luna necesita el sol para poder alumbrar, no tienen luz propia. Usted no tiene luz propia, yo tampoco. Necesitamos la luz de la palabra, la luz de su presencia, la luz que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y eso nos ayudará, ¿sabe a qué? A cumplir el propósito por el cual aún estamos sobre esta tierra, de llevar, como dice, estas buenas nuevas a quienes no conocen al Señor. Sería bueno preguntarse entonces si estamos dispuestos a eso. Porque si no estamos dispuestos, entonces no hemos entendido nada, hermano. No hemos entendido. Y podemos pasar tiempo y tiempo tratando de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Pareciera que estos hombres, como digo, que tenían que repartir los alimentos, no necesitaban, uno diría, para repartir alimentos, para servir a la mesa. Y vaya que se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Para poder hablarle a alguien necesitamos lleno del Espíritu Santo. Para ser buenos administradores necesitamos estar lleno del Espíritu Santo. Para poder servir, no es cualquier servicio, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Como le digo, eso no es para un día. Hay gente que dice, yo fui lleno del Espíritu hace tantos años. Y hoy día, ¿cómo está nuestra copa? ¿Qué no estamos viendo en este tiempo? ¿Los sentimientos o nos estamos moviendo por fe? Es una buena pregunta. Hoy, como les digo, más que nunca se dice que la gente reacciona y se mueve de acuerdo a los sentimientos, a su estado de ánimo en que esté. Nosotros ya llevamos varios años acá en el ministerio y parece, de repente algunos se ríen, pero cuando a usted le dicen mi pastor, o le dicen cuente conmigo en todo momento, y uno dice hasta qué punto esa palabra viene del Señor, porque después veo otra cosa ahora. Y yo en lo personal trato de que lo que yo digo se pueda cumplir. Para ser leal necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Para ser fieles necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La palabra es vital para ser lleno del Espíritu Santo. La comunión con el Señor, la oración y, como dice ahí, y la alabanza, que es tan importante. La alabanza al Señor. ¿Y cuándo vamos a alabar al Señor como debe ser? Lleno del Espíritu Santo. Porque cuando caminamos, como dice, no caminamos por fe y por sentimiento, va a estar todo enfocado en nosotros y no en Dios. Pero la fe nos lleva a alabar al Señor, aún
en cosas que no entendemos, en cosas que pasan a nuestro alrededor, no solamente en nuestro interior, en nuestra familia. Hay cosas que cuando uno ora, intercede por esta congregación, por la iglesia, y hay cosas que pasan a nuestros hermanos, nos comunican, nos llaman, y uno a veces queda así, sin poder decir nada. Y vamos delante del Señor y lo único que decimos: Señor, no entiendo por qué pasa esto, pero sé que tú estás con mi hermano y que tú tienes un plan y que tú vas a llevar adelante ese plan, independiente de las circunstancias, independiente de lo que yo veo, pero tú tienes un plan y tú eres fiel. Puede que no entienda muchas cosas, de verdad no entiendo muchas cosas, pero lo único que sé es que Dios es fiel. Es fiel. Lo único que sé, que Él nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca nunca. Dios no se equivocó al llamarlo, al escogerlo a usted como un instrumento, porque eso es lo que tenemos que ser. Instrumento, es lo único que podemos ser. Pero quiero decirle algo, mire, acá hay un instrumento, pero si no lo toma el maestro, no sirve. Ahí está. Yo le puedo decir: toca algo. No puede. Tiene que venir un maestro y tocarlo. Lo mismo, acá hay una hermosa guitarra, pero ahí está. ¿Qué tiene que hacer? Venir el que sabe, el maestro, tocarla. Ahí está ese teclado. Se siente el maestro y le saca lo mejor. Así somos nosotros, instrumentos que tiene que tomar el Señor. Y cuando lo toma el Señor, hermano, Dios puede hacer cosas como dice, increíbles. Entonces no limitemos al Señor. No se limite usted. No piense en usted. Cuando alguien se llama a alguien a servir acá y dice: pastor, es que yo no. Es que claro, nos miramos nosotros. Pero ¿por qué no miramos el poder del Señor? Si para Él no hay nada imposible, hermano. Absolutamente nada. Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera. Y usted y yo hemos sido instrumentos escogidos por el Señor. Dispongámonos entonces en las manos del Maestro para que Él saque la mejor melodía, y esa melodía pueda llegar a esas personas que todavía no han tenido este encuentro, que no han tenido con el encuentro con el Maestro, que están sin vida, así como usted y yo estábamos cuando no conocíamos al Señor. Pero para que sonemos bien, necesitamos llenura del Espíritu Santo. Esto no tiene que ver con el tiempo que ustedes lleven, no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con la edad, porque los niños también necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabe lo que necesitan los niños? Referentes. Y usted en su casa tiene que ser referente para ellos. Cosa que cuando usted ya no esté o yo no esté, ellos sepan conducirse guiados por el Espíritu Santo. Y no venga cualquiera y los saque del camino. Póngase en pie. Yo creo que usted estará de acuerdo que tenemos que pedirle perdón al Espíritu Santo porque lo hemos delegado, lo hemos dejado a un lado al pretender hacer las cosas con nuestra fuerza. Pero sin duda que Él quiere volver a llenarnos. Oremos al Señor. Levante sus manos y declare la necesidad que tiene de Él. Declárelo, la necesidad que tiene su corazón de Él. Padre, gracias damos por tu palabra, Señor. Gracias porque nos llamas en esta mañana a tener cuidado en la forma en que vivimos. Y a veces con la forma en que vivimos hemos contristado, hemos entristecido al Espíritu Santo. A veces con soberbia,
a veces al no tomar en cuenta las decisiones. Te pedimos perdón por las palabras que han salido de nuestra boca que no han sido inspiradas por ti, Señor. Perdona cuando hemos tomado decisiones basadas en emociones, en los sentimientos que apuntan hacia el yo, y que dejemos de vivir por sentimiento, por circunstancia, y vivamos por fe. Porque en la fe, cuando vivimos por fe, tú estás en primer lugar, tú eres la prioridad, tu voluntad es prioridad, Dios bendito. La iglesia necesita hoy, Dios maravilloso, no podemos esperar mañana. Hoy la iglesia necesita volver a ser llenada por tu Santo Espíritu. Hoy, Espíritu Santo, no podemos esperar a mañana, porque el mañana no está en nuestras manos. Hoy necesitamos volver a la dependencia de tu Santo Espíritu. Y te pedimos perdón cuando te hemos entristecido con nuestras actitudes, con nuestra forma de conducirnos, cuando no hemos obedecido a tu palabra, cuando hemos tomado decisiones sin consultarte a ti, Dios eterno, y decimos que tú eres el Señor. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el momento de decidir, nos decidimos en fe. Hemos decidido, Señor, por medio de sentimiento, y hemos dejado a un lado tu voluntad. Pero hoy, Dios maravilloso, nos estás invitando, Dios eterno, a volver a ser guiado por tu Santo Espíritu. Es algo que necesitamos cada día, Dios amado. En cada circunstancia, en todo lo que hacemos, necesitamos ser guiados por usted, Espíritu Santo. No que nos guíen los deseos de la carne, Señor. No que nos guíe lo que está pasando a nuestro alrededor. No que nos guíe, Señor, lo que está dictaminando leyes, Señor. Sino ser guiado por tu palabra y tu Santo Espíritu, Dios eterno. Ayúdanos, Señor. No solo por nosotros, sino también por aquellos que aún no te conocen, Padre amado. Por aquellos que aún necesitan ser alcanzados. Y donde tenemos que ir también con una palabra de poder. Con tu palabra, con tu presencia, Señor. Porque es usted el que va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Nosotros no podemos convencer a la humanidad. Podemos ser instrumentos, tal como decíamos. Y queremos ser esos instrumentos que tú ocupes en este tiempo, Dios. No sabemos cuánto tiempo más, Señor, estaremos sobre esta tierra. Pero tenemos seguridad que un día tenemos que partir. No sabemos cuándo será tu venida, pero, Señor, hay señales de tu venida, Señor. Y hoy más que nunca necesitamos, Dios maravilloso, volver a ser guiado por tu Santo Espíritu, Dios eterno. Ayúdanos. Aleluya. Oh, batara corazón. Oh, bata. Oh, Él está volviendo a llenar. Él está volviendo a llenar. Pero no quiere solamente llenarte hoy, sino que cada día Él quiere volver a llenar. Esa es su voluntad. La voluntad del Padre es que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo cada día. No lo olvides. No te olvides, Alberto. La voluntad del Padre es que seamos llenos del Espíritu Santo cada día. Y Él nos guía hacia toda verdad.